Hay más información en Café de la Tarde, año electoral, y vamos a hablar del récord de elecciones desdobladas en nuestro país. Estamos con Cecilia Devana, buenas tardes, y con Gabriel. Bueno, para hablar de este tema y qué es lo que va a pasar, porque algunas provincias ya definieron y otras están a punto de hacerlo. Sí, es un escenario, la verdad, que muy movido, que arrancó básicamente en este año electoral con una decisión en el último día de 2018. Ya cuando empezaba la feria judicial, la justicia tucumana dictaminó a favor de una presentación del Frente Renovador y posibilitó que la provincia de Tucumán también desdoble elecciones, ¿no? O sea, un guiño al PJ, si se quiere, que tiene su propia interna. Y Cambiemos todavía está más complicado, ¿no? Me parece. Claro, sí, es algo que beneficia claramente al gobernador Mansur, sí, que es el que tenía intenciones de adelantar los comicios y de alguna forma el que maneja la regla del juego siempre tiene una ventaja. Como decía Cecilia, agarra a la oposición, al oficialismo a nivel nacional, Cambiemos, un poco desarmado, todavía no definieron quién va a ser el candidato. Un posible candidato es José Cano. Que ya adelantó que va a presentar un amparo y si es necesario va a ir a la Corte Suprema de Justicia para frenar este desdoblamiento. Claro, pero vos fijate, Patricia, Cecilia, fíjense cómo esa declaración de Cano pone en evidencia la doble vara que se maneja en este tema. Mientras Cano denuncia la arbitrariedad de adelantar las elecciones en Tucumán, en la provincia de Buenos Aires, Cambiemos está analizando esa posibilidad y de hecho hoy en Mar del Plata se reunía por primera vez una comisión bicameral para analizar la posibilidad de que por primera vez en la provincia de Buenos Aires se vote en una fecha distinta para gobernador y para presidente. Ahora, Tucumán presentó un amparo, Mansur, ¿no? Sí. Vidal puede directamente hacerlo por decreto. Puede modificar la fecha de elección por decreto, sí. O sea, sí, es una decisión de ella. Es una decisión de ella. También se puede reformar la carta electoral. Así es, sí. Entonces hay varios mecanismos para modificar. El tema es que cada uno va acomodando de acuerdo a es como un vamos viendo, ¿no? Bueno, realmente sí, el que decide la fecha electoral y tiene esa facultad, sí, lo que busca es un beneficio. Ahora, si vos te fijás lo que está pasando en este momento con todos los gobernadores del PJ anticipando elecciones, ya tenemos 8 confirmados, sí, que anticiparon las elecciones. Todos de la oposición, los oficialistas están viendo, pero lo que te confirma esto es que hay una decisión de los gobernadores de dar un paso al costado respecto de la disputa de fondo, que es la disputa de Macri contra Cristina eventualmente. Ahora, si se da este panorama, en algunos lugares los argentinos vamos a tener que votar 6 veces. Hasta 6 veces, sí. Desde 2 a 6 veces probablemente. Si se cuenta primaria. Claro, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires habría posibilidad de que se vote desde 2 veces hasta 6 directamente, ¿no? 2 pasos, 2 elecciones generales y 2 posibles balotajes. Así es. Ese es solo un ejemplo. Muy posiblemente. Muy posiblemente. Porque si la ciudad de Buenos Aires decide desdoblar, que vos fijate ahí también cómo queda en evidencia el uso electoral del manejo de las fechas o el uso partidario, que la ciudad de Buenos Aires lo que hizo es sacar una ley que le permite al jefe de gabinete, al jefe de gobierno, fijar una fecha. Antes tenía la obligación de desdoblar. Ahora le permitía unificar la elección. La intención original y la intención sigue siendo hoy de jefatura de gabinete nacional es tener en una misma elección a Macri, a María Eugenia Vidal y a Horacio Rodríguez Larreta yendo por la reelección. Esto es para mostrarse como una fuerza, o sea, si no se desdoblan es... para potenciarse mutuamente. Y sobre todo teniendo como prioridad la reelección del presidente Macri. Y ahora sí se desdoblan. Sí. O sea, la fuerza de Vidal y Larreta en capital y provincia, ¿le va a dar fuerza a Macri o es como separarse de lo que pueda llegar a medir Macri de acá a octubre? Mira, son interpretaciones. De hecho, en el oficialismo tampoco se ponen de acuerdo en qué es lo que conviene más. Tenés por un lado la jefatura de gabinete y al asesor estrella, Jaime Durán Barba, diciendo conviene unificar. Claro, porque eso potencia la reelección de Macri. Y tenés por otro lado al ala política del gobierno y también al entorno de María Eugenia Vidal, que lo que dicen es, si Vidal logre un triunfo antes de las elecciones presidenciales, va de alguna forma modificar el escenario, porque el escenario va a estar construido hasta ese momento por triunfos opositores en las provincias. Entonces un triunfo de Vidal podría allanar el camino para una reelección de Macri.
dicen algunos. Ahora, hay mucha especulación, Cecilia, Gabriel, pero el tema acá es que no están teniendo en cuenta el electorado, ¿no? Que están mirando, o sea, que es ajeno a todo esto, ¿no? Sí. Sí. De hecho pasa, por ejemplo, provincias, digamos, situaciones como la de Buenos Aires, que puede haber hasta 6 elecciones, con Neuquén, que directamente tiene una general, digamos, a nivel provincial, ¿no? Y después la nacional. Digo, es un esquema muy distinto que va a arrancar, si no me equivoco, con La Pampa votando en febrero con La Pampa, sí, una interna abierta. Exacto, digo, y nos vamos a trasladar con un calendario electoral que se extiende hasta noviembre. Así es entendible la estrategia, pero también, o sea, esto lleva un desgaste. Sí, igual, Patricia, esa estrategia lo que demuestra también es debilidad. Vos recordás en el año 2009 cuando Néstor Kirchner logra con una ley del Congreso, digo Néstor Kirchner, en ese momento ya gobernaba Cristina, pero el candidato en la provincia era Néstor Kirchner. Logran anticipar las elecciones que siempre eran en octubre, se hicieron ese año a mitad de año y pese a eso Néstor Kirchner como primer candidato perdió contra Francisco de Narváez. Bueno, hay tantas especulaciones por el momento que hasta se escuchó decir que Cristina Kirchner va a ir como candidata a gobernadora por la provincia de Buenos Aires. La verdad es una versión que se estuvo circulando en las últimas horas. Yo no tengo de buena fuente a nadie que me la confirme. Ahora, ¿sirve dentro del juego político? Sí. ¿En qué sentido? Pareciera ser una respuesta del Comando de Campaña de Unidad Ciudadana. Así que Vidal va a adelantar las elecciones para darle un triunfo a Macri antes de la presidencial. ¿Y qué pasa si Cristina va y le disputa a Vidal en territorio de la provincia de Buenos Aires? Un poco parece ser ese el juego como para decirle a Vidal, ojo, que si vos adelantás, tenemos listo el contragolpe. Bueno, y todo esto cuando todavía no está definido, no hay candidatos, obviamente falta mucho, tampoco se van a exponer con tanta anticipación. Algunos candidatos tenemos, el presidente Macri va a la reelección. Exacto. Lo más probable es que la gobernadora Vidal vaya a la reelección. Si no pasa nada que la lleve a quizás una candidatura presidencial. Horacio Rodríguez Larreta también iría por la reelección. Es verdad que Cristina todavía no definió. Es la candidata natural de Unidad Ciudadana del Frente para la Victoria del kirchnerismo. Pero ella se guarda también el secreto hasta último momento, porque tanto ella como Néstor Kirchner tenían como estrategia electoral siempre el secreto y la sorpresa. Sí. Porque ¿qué pasa? ¿Qué haces vos con el secreto? Impedís que el contrario, que el adversario, pueda hacer planes electorales basándose en tu estrategia. Si él no sabe cuál es tu estrategia, no puede diagramar su propia estrategia. Por eso el secreto es importante y por eso manejar la fecha electoral es una herramienta decisiva. Pero te repito, siempre también demuestra debilidad. Y agotadora, ¿eh? Sí, porque totalmente. Recién empieza. 3 de enero. 3 de enero. 3 de enero y nos falta todo el año sin elecciones. Vamos a seguir hablando de este tema, por supuesto. Gracias a los dos. Vamos a recibir ahora a Natalia Gerardi, abogada del equipo latinoamericano de justicia.